Bienvenido a un problema de aplicación relacionado con el perímetro. Aquí se nos dice que Wally quiere agregar una cerca a la parte trasera de su casa para dejar espacio para que sus hijos jueguen de manera segura. Mirando el diagrama a continuación. Aquí está la casa de Wally, y se les dio la longitud de la cerca. Aquí es de 5 pies, esta longitud es de 10 pies y esta longitud es de 3 pies. Comenzó a medir su patio, pero se distrajo y olvidó terminar de medir antes de ir a la tienda. Si recordaba que la pared posterior de su casa tiene 15 metros de largo. ¿Tiene suficiente información para comprar la cerca él necesita? Si es así, ¿cuántos pies debe pasar? Entonces recordó que esta longitud, la pared posterior de esta casa tiene una longitud de 15 yardas. Él tiene suficiente información para determinar cuánta cerca necesita. Sin embargo, observe cómo se miden estas longitudes en pies, y esta longitud se da en yardas. Necesitamos convertir esta longitud a pies, y porque una yarda es igual a 3 pies, 15 yardas es igual a 15 veces 3 pies, o 45 pies. Si desea ser más formal acerca de esta conversión, podemos escribir 15 yardas como fracción con el denominador de 1. Y luego multiplique por una fracción de unidad para convertir las unidades de yardas a pies. Porque un metro equivale a 3 pies. Podemos formar dos fracciones unitarias. O una yarda sobre 3 pies, o 3 pies sobre una yarda. Como queremos que las unidades de yardas se simplifiquen, pondríamos las unidades de yardas en el denominador y pies en el numerador. Y la conversión es un metro equivale a 3 pies. Observe en esta forma, las unidades de yardas se simplifican dejándonos 15 veces 3 pies, lo que nos da 45 pies. Bien, ahora volviendo al diagrama, necesitamos encontrar esta longitud aquí en pies para determinar cuánta cerca necesita. Mirando bien la información aquí, tenemos 5 pies más 45 pies, más 3 pies y, por lo tanto, esta longitud es 53 pies. Y también sabemos que si esta longitud es de 10 pies, el lado opuesto tendría que ser de 10 pies. Ahora podemos determinar cuántos pies de cerca debe comprar. La cerca irá desde aquí hasta aquí, a lo largo de la espalda aquí abajo y de regreso a la casa. Entonces, si dejamos que F sea igual a la cantidad de cercas en pies, podemos decir que F es igual a, comencemos aquí. Entonces 5 más 10, más 53, más 10, más 3, las unidades serían pies. Sin embargo, sigamos y encontremos esta suma. F es igual a 5 más 10 es 15, 15 más 53 es igual a 68, más 10 es 78, más 3 es 81. Y por lo tanto, la cantidad de cercado que Wally necesita es de 81 pies. Entonces Wally debería comprar 81 pies de cerca. Espero que hayas encontrado esto útil.